Ahí estuve platicando con Rodrigo Dosal, director del Instituto del Deporte, así como Javier Carballo, que es el director del maratón. Nos dio los pormenores de esta gran carrera, así que pues acompáñame a verlo. Vamos a ver. Bueno, pues ya fue presentada la edición 37 de la Maratón Ciudad de México y qué mejor que Rodrigo Dosal, director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, y Javier Carballo, director de esta edición de la Maratón, para que nos platiquen qué vamos a disfrutar en esta edición. Oye, Rodrigo, pues platícanos de esta edición de la Maratón. Vemos que va a tener un diseño innovador, ¿no? Sí, la unión de deporte y cultura. Lo que buscamos es eso, poder reflejar nuevamente a partir de eventos deportivos la magnificencia de la Ciudad de México. Queda representada a través de los monumentos, nuestros personajes característicos, en fin, los ciudadanos. Oye, Javier, sabemos que van a cambiar la ruta. Ahora va a ser al revés de como era las ediciones pasadas. ¿Cómo va a beneficiar o afectar esto en lo que es la altimetría? El cambio de la ruta está pensado principalmente en mejorar la experiencia para el corredor. Eso primero que nada. Respecto a altimetría, estamos arrancando a 2.290 metros sobre el nivel del mar, esto a un costado de la Biblioteca Central de la UNAM, y terminamos en la plancha del Zócalo, que se encuentra a 2.230 metros. Así que ya saben, a entrenar porque ya está todo listo para disfrutar una edición más de la Maratón Ciudad de México.